En el marco del proyecto Palabras de Autores, Parole d'auteur, del colectivo Postscriptum, que tiene por objetivo constituir una base de datos de escritores destinada tanto a futuras investigaciones universitarias como al público en general, tengo el honor de entrevistar a la escritora cubana Zoe Valdés. Zoe Valdés, muchas gracias. Recordemos que ella nació en La Habana el año del triunfo de la Revolución Cubana, esto es en 1959. Tiene una larga trayectoria literaria, ya que es escritora de poesía y narrativa. También ha sido guionista y directora de cine. Estudió filología en la Universidad de La Habana y se vio obligada a exiliarse a París en 1995, año de la publicación de una de sus novelas más famosas, La Nada Cotidiana, por haber criticado el régimen de Fidel Castro. Entre sus obras destacan El dolor del dólar, Café Nostalgia o La mujer que llora. Su narrativa ha sido galardonada con varios premios. Tedira en vida entera fue finalista del Premio Planeta en 1996. Lobas de Mar recibió el Premio Fernando Lara en 2003 y La eternidad del instante, el Premio de Novela Ciudad de Torrevieja en 2004. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas. Su última novela en francés, Un amour grec, ha sido publicada hace algunos meses por la editorial Artaud. Zoe Valdés, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ti, el honor es mutuo, es también para mí un honor hablar contigo. Yo nací en el año 1959, ya no podemos decir que es el año del triunfo de ninguna revolución, porque ninguna revolución dura lo que ha durado esa tiranía, que en el mes de enero cumplirá 63 años. O sea que hay que decir que yo nací en el año de la tiranía castrocomunista, en que se inició la tiranía castrocomunista con una revuelta, porque tampoco llegó a ser revolución. Eso históricamente, más, para ser más precisos hablando. En el 19, perdón, me dieron el premio Azorín de novela por una novela que saldrá próximamente en Francia, traducida, que se llama La Casa del Placer en español, en francés se va a llamar Paul. Y en el 2013 me dieron el premio Azorín por La mujer que llora, que no sé si lo mencionaste, que es la novela sobre Dora Maar. Un gusto, Virginia, hablar contigo. Gracias. Bueno, para empezar vamos a hablar un poco de su proceso de escritura. ¿Nos podría decir, para empezar, cuándo empezó a expresarse por el medio de la escritura? Yo desde que recuerdo estoy expresándome por el medio de la escritura, porque como conté La eternidad del instante, una novela que escribí sobre mi abuelo de origen chino, yo un poco imitaba a ese abuelo, imitaba también el modo de expresión que tenía más cercano en la época, en cuanto empecé a escribir, en cuanto aprendí a escribir, y eso fue muy temprano porque mi abuela me enseñó a escribir muy temprano. Yo no aprendí a escribir en la escuela, yo aprendí a escribir mucho antes con mi abuela y a leer. Y esto sucedió a partir de que ya tuve conciencia de escritura, yo creo que como hacia los 7, 8 años, empecé a escribir papelitos, empecé a escribir una suerte de poemas en comunicación para comunicar con los demás, que era lo que hacía mi abuelo chino desde hacía 40 años, que había dejado de hablar por razones traumáticas de él, personales, y eso me lo traspasó a mí, ¿no? Ya de manera más seria, escribiendo poesía, empecé a los 17 años, a los 11 años empecé un diario que todavía dura. Yo puedo decir, sin que me quede nada por dentro, como decimos los cubanos, es que yo toda mi vida la he vivido escribiendo, casi toda mi vida. No consigo otra vida sin la escritura.
y creo que es, entre otras cosas que he hecho, lo que más satisfacción me ha dado y lo que más también padecimiento, sufrimiento me ha dado, pero yo creo que la mayoría de los escritores pasan por esa ambigüedad, por esa dualidad de sentimientos y de ideas también. ¿Y cuáles han sido sus principales fuentes de inspiración, ya sean del campo literario o de otros campos? ¿Existe un punto de partida en su proceso de creación? Yo tengo un proceso de influencias y de formación literaria muy vasto, pero muy caótico, porque en Cuba faltaban muchos libros prohibidos que no se vendían en las librerías, a los que no había de ninguna manera acceso, pero en una época todavía quedaban personas que guardaban esos libros en sus librerías y que los prestaban. Entonces yo viví una formación en la que el libro pasaba de mano en mano, podía ser desde La Habana hasta otra provincia, y volvía, y se devolvían los libros porque sabíamos que era el único ejemplar probablemente que había para poder leer y para poder a partir de ahí pues cultivarse, ¿no? Era muy difícil cultivarse, y eso que la persona más importante, el intelectual, el escritor, el patriota más importante cubano, José Martí, decía ser cultos para ser libres. Evidentemente lo primero que hizo esa tiranía fue romper ese lazo con la cultura y con el hecho de cultivarse para precisamente impedir ser libres, ¿no? Pero yo tenía a mi abuela que buscaba los libros de abajo de la tierra, como decimos los cubanos, y me daba esa formación que me dio ella a través de los libros. Yo recuerdo las primeras influencias. Lo primero que me dio ganas de escribir a mí fue un libro de cuentos de princesas árabes que por fin descubrí, encontré hace muy poco. Por supuesto Las Mil y Una Noches, por supuesto El Quijote, que mi madre leía constantemente, era el único libro que mi madre leía y decía, ese es el único libro que hay que leerse en la vida, después de ese ya no importa más nada. Era como su Biblia personal, El Quijote. Federico García Lorca, desde luego, por mi abuela, que era actriz, declamadora, y declamaba los versos de Federico García Lorca. Y después, pues, por supuesto, los autores cubanos, José Martí, José Lezama Lima, Dulce María Loinás, Guillermo Cabrera Infante más tarde. O sea que toda la lectura, todo lo que leí me influyó. Me recuerdo muy bien también literatura extranjera, como le llaman los libreros, pues desde luego Marcel Proust, Marcel Schwab, eh, de todo lo que leíamos. Marguerite Yourcenar en una cierta época, incluso tuve el privilegio de escribirme con ella, y, y así fue una formación que todavía no termina, porque yo creo que las influencias para un escritor que se ha preparado y se ha hecho escritor gracias a la lectura, pues terminan también el día que deje de escribir, el día de su muerte. ¿Y cuándo se pone a escribir? ¿Tiene usted un plan, un esquema preestablecido de lo que va a escribir? ¿O... En el caso de las novelas, perdón, en el caso de las novelas sí, porque casi siempre tengo la idea o el título, y a partir del título, a partir de la idea misma, pues ahí se desarrolla el proceso de preparación. En el caso de, si es una novela en donde solo la historia es lo que me interesa, la historia de los personajes, pues a partir de ahí yo cada día trabajo sobre los personajes, primero haciendo una especie yo no sé cómo dicen en francés, esqueleto, ¿no? Escaleta en español.
donde yo voy describiendo cada característica de los personajes y sus orígenes, y luego voy creando las escenas. A partir de las escenas voy dándole fuerza y libertad al lenguaje. Muchas veces el lenguaje se va de manera muy salvaje, en dependencia de los personajes y de las anécdotas que quiero contar, o si no son anécdotas de los sueños, porque hay mucho de onirismo también en mi obra, y en dependencia también de lo que esos personajes me insuflan a mí, o sea, me inspiran en el sentido de lo a donde ellos quieren ir, ¿no? Eso es lo que yo llamo, pues, ya cuando la novela está escribiéndolo a uno, en lugar de uno escribir la novela, o sea, cuando los personajes te toman de la mano y te llevan hacia la dirección que ellos quieren a través del lenguaje única y exclusivamente. Después hay otras novelas que yo he incursionado también en ellas, las novelas históricas, donde los personajes que más me interesan son los personajes de mujeres femeninos, y estos personajes tienen, por supuesto, siempre una historia que me ha apasionado antes, que me ha pues removido las ideas a partir de la historia misma de ellos y de sus vivencias y sentimientos involucrados con los míos, por supuesto. Y a partir de ahí, pues yo lo que hago es investigo mucho, sobre todo mismo, incluso si no voy a usar datos que me aparecen en la investigación, me sirven de todos modos porque esos datos me van conformando también no solo el carácter del personaje, sino su forma de actuar, lo que va a hacer en una escena específica o lo que no va a hacer, su inacción, porque también los personajes no solo dependen de la acción dramática, también de la inacción dramática, y eso me interesa cada vez más, la inacción dramática de cada uno de los personajes. Así voy preparando. La poesía es diferente porque la poesía me lleva más tiempo. La novela yo sé que la empiezo hoy y que debo terminarla de aquí a unos cuantos meses o un año o 2 años. Pájaro lindo de la madrugada, por ejemplo, que es una novela histórica sobre un personaje controversial en la historia de Cuba, Fulgencio Batista y Saldívar, que salió publicada en Francia en la edición del Observatoire. Pues me llevó mucho tiempo, empecé a escribirla en el 92, pero con tanta investigación, mientras más escribía, más cuenta me daba que debía investigar más. Entonces tuve que viajar a hacer entrevistas a familiares, personas cercanas a este hombre, a este gran hombre que han destronado de manera terrible en la historia de Cuba, pero que tuvo su parte negativa, pero su parte muy positiva también, como todo el mundo. Y me llevó muchísimos años, porque en un momento determinado me dije, yo no puedo terminar esta novela. Me desanimé y empecé a escribir otras novelas y las terminé, pero volví a retomarla hasta que por fin terminé con ella. Te decía que con la poesía es diferente. La poesía, un libro yo lo armo con mucho tiempo porque los poemas no se escriben todos los días, no hay todos los días inspiración para un verso. También depende mucho del estado excepcional del alma que uno tenga en ese momento. Y eso sí es verdaderamente trascendental en el poema y en el verso. Yo no depende el verso ni la poesía de mí, dependo yo de ellos. Y eso, pues ahí me dejo dominar más, ¿no? Si en la novela, pues como autor domino yo más, en la poesía, pues es verdaderamente el género, el misterio de la escritura quien me posee y me domina. Hablaba antes de los personajes y en particular de los personajes de mujeres. Y Sí. ¿le ocurrió alguna vez que un personaje haga o realice algo con lo que no contaba? Sí, me ha ocurrido en varias ocasiones y una de ellas fue con Cher Premier Amour, con Tu querido primer novio. El personaje tenía un solo final, que era el final más realista,
Y llegó un momento en que me di cuenta que no podía ser de esa manera, que ese personaje necesitaba varios finales, diversos finales, varias versiones de ese final, como en Rashomon, la película de Akira Kurosawa, que es una historia que se cuenta en varias versiones. Y eso fue lo que hice con el final de Querido Primer Novio, que tiene un final infeliz, tiene un final real, eh, incluso que se puede percibir más real, y tiene un final más literario. Y eso me recuerdo perfectamente que el editor lo agradeció mucho. Recuerdo que el editor me dijo, ha sido un verdadero hallazgo que esta novela tenga 3 finales en lugar de ese único y específico que la encasillaba tanto, ¿no? Y por otro lado, también hay personajes que me han dicho, yo hablo mucho por la noche con los personajes, ¿no? Y hablo y veo sus acciones, las que yo me invento, claro, o las que ellos mismos han hecho en el caso de que han sido reales. Y a partir de ahí, pues, de ese diálogo hay un convencimiento, ¿no? De que el personaje me tiene que conducir a mí o yo a él hacia determinada acción o a determinada, eh, incluso a veces presencia solamente, a determinada presencia, ¿no? Habló antes de Fulgencio Batista, que es uno de los personajes de su obra Pájaro lindo de la madrugada, y le quería preguntar qué relación mantiene con la realidad en su obra y en particular con la realidad sociopolítica de Cuba. Bueno, con la realidad sociopolítica de Cuba, bastante, porque tengo todavía amigos y familiares en Cuba y me preocupo por mi país y su destino. Con la realidad a través de la literatura, pues cada vez me interesa menos, me interesa más la imaginación, me interesa más que una situación real, pues produzca verdaderos momentos misteriosos literarios de escritura. Hace poco vi el día 7 se va a presentar, que además es el día del aniversario, un aniversario más del suicidio de Reinaldo Arenas en Nueva York. Él escribió una novela extraordinaria, bueno, varias novelas extraordinarias, pero una que se llama El portero, que Le Portier, que se va a reeditar aquí en Francia y que va a tener una presentación, una nueva presentación en la Casa de América Latina, la Maison de la América Latina, el día 7 de diciembre a las 19 horas. Y ahí yo estaré. Bueno, esa novela, hace poco, cuando yo puse el anuncio en las redes sociales de que se iba a presentar, alguien dijo, esa novela creo que la escribió el Lázaro, el que era amigo de él. Y a mí me da mucha risa eso, porque en verdad Lázaro, que era su amigo y es su albacea ahora, la albacea de su obra, junto con Margarita Camacho, Margarita Grugier Camacho, esa obra Reinaldo Arenas la escribió eh, inspirado en Lázaro, en lo que era Lázaro. O sea, Lázaro era un guardián, un portero de un edificio, y todos los días llegaba y le contaba las cosas que pasaban en ese edificio. Y a partir de ahí, él empieza a escribir esa novela que termina de una manera totalmente loca, porque los personajes y los animales del edificio empiezan a hablar entre ellos. Es una novela totalmente al final de una gran imaginación. Entonces, lo que me da risa, que eso es precisamente lo que persigue un novelista, que un lector diga que fue el personaje de la novela quien escribió la novela, el personaje real que inspiró la novela, quien escribió la novela. O sea, es el sueño máximo de un escritor, ¿no? Y a mí eso me dio, pues, muchas gracias, y es a lo que yo creo que uno debe también aspirar, ¿no? A que de cierta forma la realidad tenga la fuerza que tiene siempre a través de la imaginación.
siempre a través de lo que uno escribe, y que esa realidad impere incluso por encima de la imaginación, o sea, la realidad se convierte en imaginación y en un momento determinado, una vez que el lector lee la obra, ese proceso de realidad e imaginación vuelve a ser realidad para el lector, pero incluyendo pasajes de la imaginación que para él solamente son realidad. Eso me parece el gran misterio de la literatura, es eso, incluyendo por supuesto la revelación del lenguaje de cada autor, porque cada autor tiene un estilo literario, y la revelación de ese lenguaje es lo que produce que un lector vaya buscando a ese escritor de cierta forma cada vez que tenga un libro nuevo o vuelva a los libros que ha escrito por esa razón, por ese contacto mágico, misterioso entre el lenguaje y la lectura, ¿no? A través del idioma. ¿Y usted como escritora piensa mucho en el lector cuando escribe? Yo pienso mucho en la lectora que yo soy, porque yo, como siempre he dicho, yo soy escritora por haber sido lectora y seguir siendo lectora. Entonces, por supuesto, sin ningún tipo de... Es muy difícil ponerse en la piel del lector, porque los lectores cambian con las épocas. Ahora mismo los lectores que yo tuve hace 20 años no son los mismos de hoy. Y eso es importante, incluso cuando hay tantos cambios tecnológicos por el medio que transforman tanto la forma de leer, no solo a través de un objeto, el libro, un libro digital, lo que sea, sino a través también de cómo se ven las cosas. O sea, probablemente un personaje que hace 30 años estuviera solamente paseándose con un libro entre las manos en medio de una foresta, de una forest, hoy está con un teléfono móvil paseándose, pero igual está leyendo el mismo libro a través de ese teléfono móvil. O sea es difícil ponerse en la piel del lector porque hay que tener la facilidad de ir de una época a otra, sobre todo en mi caso, que ya tengo una cierta edad, ¿no? Entonces ya, de ir a aquellos lectores que yo tuve a estos de hoy, pues claro que es más difícil. Pero de todos modos, por suerte, tengo una hija joven y tengo muchos lectores alrededor de mi hija. Ella misma es una gran lectora y a través de ellos, pues, entiendo mejor el mundo, y de eso se trata. Lo que necesita un escritor es entender el mundo a través de sus lectores. Y entonces, ¿prefiere conocer la opinión de sus lectores acerca de su obra o más bien prefiere ignorarla? No, me gusta conocer la opinión de los lectores. Yo creo que lo más bonito que me ha pasado durante ferias del libro, salones del libro, en distintos países y lugares, es cuando se me ha puesto un lector delante y me ha dicho: vengo leyéndola desde tal libro, he leído tantos libros suyos, recuerdo esta frase en su libro y es perfectamente así la frase, porque eso mismo me pasa a mí. O sea, yo incluso cuando voy a un salón o a una feria del libro, cuando termino de hacer mi firma, pues voy buscando a los escritores que siempre he soñado conocer, ¿no? Y ahí pues tímidamente, porque soy muy tímida, voy y le digo todavía, y voy y le digo: pues mire, usted es un escritor que me gusta mucho y que yo he leído y recuerdo esta frase que usted dijo en su libro, y yo veo en su rostro lo mismo que yo siento cuando me lo hacen a mí. Claro, cuando vivía en Cuba, pues lo que hacía era que yo conversaba con los autores a través de las autodedicatorias que yo me hacía de ellos, ¿no? Cuando era niña y adolescente, recuerdo que yo las obras de autores clásicos me los dedicaba. De parte de Guy de Maupassant, merci beaucoup, gracias. En aquel momento yo no escribía ni leía francés. Muchas gracias a mi joven lectora Guy de Maupassant. Y yo me inventaba esos escenarios a través de las dedicatorias que yo me autohacía o me autoescribía para estar más cerca
de los escritores. Yo creo que es bonito, es interesante esa aventura de conocer lo que piensa el lector, incluso si son malas opiniones. Yo he tenido muy buenas opiniones y muy malas del mismo lector, y eso yo creo que ayuda muchísimo. Ya menos me interesa cada vez menos las opiniones de los cada vez menos existentes críticos literarios, porque hubo una época en que los críticos literarios existían de verdad. Ya hoy son pues una rúbrica más en el periódico y a cualquiera le dan la parte de escríbeme sobre ese libro, como escríbeme de esa computadora que acaba de salir, o escríbeme de ese lápiz, o escríbeme de cualquier cosa, ¿no? Entonces un crítico literario en una época era un verdadero oficio, como el crítico de cine, y ya eso se ha perdido. Desgraciadamente ya cualquiera escribe una reseña sobre un libro, y por supuesto ese cualquiera que no tiene la sensibilidad para husmear, hurgar, analizar, entender, desfragmentar una obra literaria, pues escribe cualquier porquería y ya hay que leerlo, y eso ya pues me interesa menos. Y como lectora, ¿con qué escritor le gustaría charlar en la actualidad? Me gustaría volver a charlar con Guillermo Cabrera Infante, que fue un gran amigo. Me gustaría mucho volver a hablar con él. Me gustaría mucho volver a hablar con Dulce María Loinás, poeta Premio Cervantes también, que fue una gran amiga también. Me gustaría hablar con François Rabelais, que es mi autor predilecto de, de magia, ficción, de todo, de humor. Me gusta mucho el humor en la literatura. Evidentemente con Federico García Lorca, con Marcel Proust. Me gustaría mucho, sí, con todos aquellos autores que me han fascinado. Pues claro, con Italo Calvino, que era cubano y vivió en Italia muchos años, unas novelas extraordinarias, con Borges, por supuesto, como poeta y como ensayista, novelista, con Octavio Paz, como ensayista. O sea que la panoplia, como dicen ustedes, la panoplia es amplia, el abanico es amplio, y estaría... Yo tengo un poema incluso, que está publicado, que se llama, que es un diálogo con todos esos autores, con José Martí, José Lezama Lima, con todos esos, Góngora, Quevedo, y es un poema bastante interesante porque es una conversación con todos ellos, ¿no? Como lo he mencionado al principio de esta entrevista, sus obras han sido traducidas a varios idiomas. ¿Está al tanto de la recepción internacional de su obra o no está pendiente de lo que se escribe sobre sus obras en el extranjero? Ya nos dijo que no le interesan mucho en la actualidad las críticas. No, no de todo, pero sí tengo una persona que trabaja en la agencia literaria que me representa, AMD Balart, que ellos me envían todas las críticas o la mayor parte de las críticas importantes que salen, y por esa razón estoy al tanto. Sí las guardo, las conservo. Tengo cajas y cajas de críticas muy buenas y también algunas muy malas, pero todas las conservo porque todas son, yo creo que desde el punto de vista, eh, todas son útiles para mí. Yo leyendo aquellas que se hacían antes, ya hoy como casi apenas se hacen críticas, lo que se hacen son reseñas, o sea, contar la novela a partir de lo que ha creído leer el que cuenta, pues ya eso yo empiezo a leer y más o menos me doy cuenta de que va por ahí y ya lo dejo, pero lo guardo de todas formas, porque pues creo que un día cuando esté más vieja me sentaré a leer todo eso, no por orgullo, sino por corroborar que pude hacer un trabajo interesante o no en mi vida. Y mantiene relaciones estrechas con sus traductores.
Por ejemplo, estuvo en contacto con su traductor francés para la traducción de Un amour grec. Claro, sí, sí. Yo tengo mucho contacto con los traductores franceses que he tenido, sobre todo con Albert Bensoussan y Émeric Rollet, que son los que están ahora mismo trabajando en mi obra. La verdad que me siento muy bien con ellos porque ellos, cuando me traen una traducción, una primera versión, solo hay muy poco que corregir. Discutimos más incluso sobre la novela y las acciones de la novela y lo que cuenta la novela. Pero sí, hay desde luego cosas que consultar, que corregir en diccionarios y todo eso, pero la verdad que tengo una muy excelente relación. Estoy muy agradecida del trabajo de todos esos traductores y traductoras. Y después ya pues al italiano puedo verlo también, en inglés también, ya en alemán no puedo, pero de todas formas tenía muy buena relación con los traductores que me llamaban sobre todo para preguntarme, oye, que esta palabra que no la entiendo, y me siguen llamando, por favor, porque es un cubanismo, me puedes ayudar. Entonces yo o los dirijo, bueno, les doy el significado, pero también los dirijo al diccionario para que ellos puedan tener la seguridad de que sí es esa la palabra que ellos van a poner en la lengua escrita. Con los griegos también, con los turcos también en una época. Y sí, es un trabajo que me interesa muchísimo porque es un trabajo de un escritor también. Para mí el traductor es un escritor, sin duda alguna, y entonces ese trabajo merece todo el apoyo y yo trato de dárselo lo mejor que puedo, por supuesto. ¿Y no siente que pierde control sobre su obra cuando está traducida a otro idioma? No, porque yo tengo mucha confianza he tenido yo creo que muy buena suerte con los traductores y son personas realmente serias que tienen una necesidad de buscar y hurgar en la palabra, una necesidad filológica. Además, como yo también estudié filología, pues entiendo perfectamente la curiosidad incluso, ¿no? Sonora incluso, no solo de significado. Y entonces por esa razón trabajar con ellos me es útil y al mismo tiempo me da confianza. Sí, se pierde, claro, se pierde, algo se pierde siempre, pero se encuentra en otra lengua. Lo que se pierde en la propia lengua se encuentra en otro idioma, eso sin duda alguna. Mm, Antes de concluir esta entrevista, vamos a hablar un poquito de las nuevas tecnologías. ¿Nos podría decir qué relación mantiene como escritora con las nuevas tecnologías, sobre todo en este periodo en el que todos nos hemos tenido que adaptar y a lo mejor usar medios de comunicación con los que no contábamos antes? ¿Cuál fue su experiencia como escritora o como lectora? Pues no entendí bien la pregunta, no la entendí. Mm, por ejemplo, como lectora, empezó a leer libros electrónicos, ya que no podíamos acceder a librerías en cierto momento, como durante la primavera del 2020, o no Bueno, es cambió que no, es que yo releo mucho. Yo tengo muchos libros. Yo prefiero leer en el libro directamente, en el papel, porque todavía tengo, bueno, pues tengo una gran biblioteca, tengo la suerte de tener el papel a mano y de poder amar todavía el papel. Entonces yo amo los libros como objetos en papel y por esa razón no me gusta solo leer. A veces hay libros que los he leído 3 y 4 veces, otros que los leo una vez y ya basta, es suficiente, ¿no? Pero no tuve deficiencia ninguna de lectura, lo único que no me faltó fue eso en el 2020. Pero sí leo a través también del sistema digital, que es muy cómodo, tengo que admitir que es muy cómodo,
Pero, claro, ese cambio para mí sí fue traumático porque yo necesito subrayar, que también se puede subrayar, ya lo sé, necesito hacer notas y necesito... Entonces, eso yo lo tengo más configurado en mi cerebro, en mi mano y en todo con el papel, el lápiz y todo eso. Eso todavía me cuesta, porque yo soy, claro, de otra época, de otra generación, pero al mismo tiempo, pues reconozco que hay gran paso de avance porque son otras plataformas que le dan una facilidad a las personas que, por ejemplo, no puedan tener el libro además es mucho más barato a través de ese sistema. Lo que pasa es que también es verdad que es como regalar el libro, porque los editores, cuando lo venden en sistema digital, casi nunca pagan los derechos de autor del sistema digital. Siempre se les olvida que hay un sistema digital, entonces hay que estar, el agente literario sirve para eso, para estar detrás de que cuántos libros se han vendido en sistema digital y todo eso, ¿no? Y es cada día más complicado. Yo creo que lo mismo pasó con los discos y lo mismo con la música, perdón, y lo mismo pasó o está pasando con el derecho a las imágenes. Y en eso sí es muy terrible porque cada vez se enriquecen más los que inventan aparaticos y menos los verdaderos creadores que sostienen esos aparaticos. Porque esos aparaticos no fueran nada si no hubiera escritores, pintores, músicos, artistas, creadores de lo bello, de la belleza dentro del arte, de la literatura, de la música, y no podrían vivir de solamente pues, los horrores que se ven en las redes sociales, los insultos y todo eso, ¿no? Porque eso, bueno, todavía se está viviendo de eso, hay mucha gente que gana dinero con eso, desafortunadamente, pero hay otras cosas todavía mucho más hermosas con las que se están ganando dinero, pero los verdaderos creadores no son los que hacen esto, los aparaticos, ni las tecnologías, ni Silicon Valley, no, no, son los escritores, ya como acabo de citar, ¿no? O sea que no se conecta a las redes sociales. Sí, sí, yo estoy muy activa en las redes sociales y yo misma lo hago todo, porque además tengo un medio de prensa sobre post.com y yo misma lo difundo y todo por las redes sociales y contesto y pongo frases y doy opiniones literarias y políticas de todo y de cultura sobre todo, pero también veo lo nefasto del proceso, ¿no? Hacia dónde va gente que cada vez está menos formada culturalmente y más deformada a través de la tecnología, que si no tiene detrás un fondo de cultura real, pues se queda en nada y se queda solo en un mero intercambio que puede ser hermoso, pero puede ser también muy feo, ¿no? Para ir acercándonos al final de la entrevista, me gustaría preguntarle si tiene algún proyecto literario en curso. Sí, tengo un proyecto literario en curso que es una trilogía sobre las mujeres y el sueño. La primera parte de esa trilogía, que es una novela, salió en la colección de Stock que dirige Alina Gurdiel, titulada Mi noche en el museo, Ma nuit au musée. Y yo en particular hice, ya salió, ya está en librerías, una que se llama Les Muses ne dorment pas, Las musas no duermen. La segunda parte de esa trilogía, que yo he denominado así, será un libro de poemas que saldrá en Estados Unidos y que se titula Las niñas duermen del otro lado, porque tiene que ver todo con las mujeres y el sueño. Y la tercera parte probablemente sea una obra de teatro, una pieza de teatro, sobre también el hecho de eh, la falta de sueño en las mujeres en momentos determinados de su vida, ¿no? Que además pienso que sea algo bastante cómico porque yo lo he vivido y es cierto que cualquier pretexto en una mujer
se dirige siempre al hecho de no dormir. Cualquier pretexto que la abrume, que le dé alegría, que le dé cualquier cosa, siempre le quita el sueño, ¿no? Entonces se llamará así esa tercera opción de trilogía, se llamará Quitarme el sueño, ¿no? Todo lo que nos quita el sueño, que es casi todo. Vale, pues creo que no hay mejor manera de concluir esta entrevista. Muchísimas gracias por haber compartido este momento con nosotros y por habernos ayudado a entender un poco mejor a la escritora y su obra. Muchísimas gracias, Zoe Valdés. Gracias, Virginia, y gracias a ti.